Hipersexualización, la pandemia de los adolescentes. A más sexualización, más like. De hecho, la estadística es menor, es decir, están teniendo alcance a contenido erótico pornográfico explícito entre los 8 y 9 años. Entonces, tenemos una sociedad que, lamentándolo mucho, estamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero también tenemos una sociedad que es ignorante. Porque tú me estás hablando de que desde los 8 años, desde los 8 a 9 años, ya en las estadísticas te dicen que están consumiendo material por los padres. Estamos ignorando, porque realmente estamos ignorando el poder que le otorgamos a un niño cuando nosotros le entregamos a él un aparato de estos en sus manos. Toma. Bienvenidos a Incómodos, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar, sino creo que también vamos a debatir mucho hoy. Pero lo vamos a hacer desde la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y esto es Podcast Incómodos. Bueno, primero que todo, Julián, lo más importante es que se puedan suscribir en nuestro canal de YouTube, porque cada una de estas cosas que hacemos y hablamos acá, lo hacemos gracias a ustedes, gracias a sus comentarios y que pueden enviar su temazo. A mí me gusta como lo dices tú, Julián, ¿cómo es? Dice así, te voy a enseñar. Ajá, aprende. por favor. No dejen de visitarnos en www.creecreetransforma.com/incómodos podcast y allí pueden dejar su temazo. Estaremos revisando los temas que van dejando allí y escogeremos los mejores. Y hoy tenemos un temazo, por cierto. Hoy nos vamos a poner incómodos. Hoy verdaderamente incómodos, pero yo quiero que tú presentes a la invitada de hoy porque Mira, es un nosotros temazo con ella. Hemos estado tocando varios temas durante las últimas semanas. Estuvimos hablando acerca de la ausencia paternal, estuvimos hablando acerca de las madres solteras y el papel que ellas juegan dentro de la familia y todas las causas y consecuencias. Pero hoy nos hemos atrevido a tocar un tema acerca de la sexualidad. Y ese es un tema que es tabú, y pareciera que para el siglo XXI, en la era en la que nos encontramos todavía, esto sea un tema tabú dentro de muchas esferas. Entonces, para eso hemos traído una invitada maravillosa que es amiga de esta casa, quien queremos muchísimo, a Eira Morales. Eira Morales es sexóloga orientadora. Es la autora del libro Sexo, Salud y Sudor. Con ustedes quiero dejarla con Eira Morales para que salude y se presente. Eira, bienvenida. Hola, vale, me encanta estar aquí con ustedes y bueno, en realidad yo espero que las personas no se sientan tan incómodas con este tema, que en realidad debemos ir atando, educando, ser conscientes y sobre todo mantener esa línea del respeto. Cuando tú estabas hablando es clave porque hay muchas creencias que en cuanto a los términos de sexualidad indudablemente nos vamos a sentir incómodos, pero es una realidad que aunque me sienta incómoda, no la puedo sesgar, no la puedo tapar, eso va a seguir estando ahí. Así es. Entonces hay que hablarlo. Sí. No, y que nosotros anteriormente tratamos un tema, uno de nuestros episodios se llamó Generación XXX, donde hablábamos mucho un poco de la influencia del contenido sexual sobre los niños y analizamos nuestros patrones de vida y cómo eso pudo afectar inclusive nuestra sexualidad. Correcto. Y hoy queríamos como aperturar un poquito el tema acerca de lo que se denomina hoy en día como la hipersexualización y que muchas prensas, vamos a decir, o mucha revelación en los medios la titula de la siguiente manera: hipersexualización, la pandemia de los adolescentes. A más sexualización, más like. ¿Qué quiere decir esto? Ellos lo hacen en fin de todo el fenómeno que ha generado la sexualización en los medios, es decir, mientras más muestro, más like. Pero lo que se ha terminado como la manera de alcanzar algo también ha afectado en la manera en que ellos se descubren sexualmente o se despierta la sexualidad. Estamos hablando que más de el 80% de los adolescentes ya han consumido un contenido sexual directa e indirectamente dentro de los medios digitales. Correcto. Lo que ha afectado inclusive o lo que ha permeado de distintas formas. Entre una de las que más me llamó la atención es que mencionan que no, al exponerse tan rápido, la educación sexual tampoco es la mejor porque empiezan a experimentar lo que ellos ven tras las pantallas de una manera desordenada. Es decir,
no usan preservativos, no saben lo que es el compromiso, porque tampoco se sitúan en un espacio de yo me quiero comprometer con alguien para poder experimentar esto, y lo están haciendo de una manera bastante, sí podemos llamar como desordenada, y que tiene unas implicaciones ya sea desde enfermedades hasta impactos psicológicos de autoestima. Porque siguiendo la data, porque es bastante complejo todo esto, también hay muchos problemas de autoestima que es causado a raíz de esta hipersexualización, porque las chicas en dado caso utilizan muchos filtros, utilizan muchas cosas para poder estéticamente mostrarse como ellas se imaginan. Correcto. Y a la hora de relacionarse también condiciona un poquito la manera en que ellos puedan atraerse o inclusive juntarse. Es así, es así. Bueno, fíjate que tocaste en todo este inicio, tocamos varios puntos. Que evidentemente como sexóloga, cuando hablamos de función sexual y cómo yo me preparo en ese proceso desde mi nacimiento, en las niñas la primera menarquía, ¿verdad? Que es la menstruación en el momento de desarrollo, y pues en los varones esa primera eyaculación. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante saber que sí, existe un tema con la hipersexualización, pero no es solamente porque ahorita le podemos dar ese término, porque tenemos redes sociales, porque tenemos alcance, un teléfono, pero desde hace muchos años, desde el momento en el que un tío, un sobrino, un abuelo, llegaba el niño del colegio y le dice, ay, ¿qué más? ¿Cómo están las noviecitas? Y tiene 7, 8 años. Eso ya pasaba, no solo pasa ahorita con las redes sociales. Entonces ya va, ¿qué pasa? Hay familias que culturalmente tienen esa creencia de que te pongo en situaciones que ni siquiera tú todavía tienes que pensar en eso. Para empezar, los niños son niños. Tenemos etapas, ¿verdad? Etapas, el niño es indiferenciado, diferenciado, y en ese proceso de que ya yo me diferencio y me conozco. Ahora bien, cuando hablamos de recursos eróticos, que estabas dando un análisis, de hecho, la Sociedad Médica de Sexología, a la cual pertenezco como miembro afiliado, porque yo no soy médico sexólogo, yo soy sexólogo orientador, pero pertenezco a la Junta Directiva ahorita 2024-2026. Y realmente la estadística es menor, es decir, están teniendo alcance a contenido erótico, pornográfico explícito entre los 8 y 9 años. Wow. Es decir, nosotros como sexólogos o grupo de sexólogos, ya antes se hablaba de una adolescencia, a los 12, 13, 14 años, empezar tú a hablar más de salud sexual. Porque, ¿qué pasa? Uno habla de salud sexual y seguimos en el mismo panorama de solo explicar, ok, tenemos útero, tenemos ovarios, tenemos salud reproductiva. Lo mismo con el caballero. Sí, es verdad, sí todavía se habla de prevención de infecciones de transmisión sexual, evita embarazos no deseados, planificación familiar. Pero nunca tocamos tema de deseo, no tocamos tema de placer, no tocamos tema de que sí es malo en el sentido de que tú deberías evitar hasta cierta edad, si tú tienes ciertas creencias que te indican espérate hasta el matrimonio o espérate para tal cosa, cuida tu mente, cuida qué consumes o qué llega. Pero si ya está ahí latente, papito, te está llegando material por los chats del colegio. Así es. Porque entre amiguitos se mandan. Entonces, si yo te digo, no lo veas, es malo que... No, ya va, ¿cómo te sientes? Sabes que ese no es un contenido ideal, porque así no son las relaciones de pareja. ¿Qué estás viendo que te hace pensar o creer que así va a ser la intimidad o la función sexual real? Entonces, por eso aquí se abren muchas aristas, porque sigo condenando a la niña, no veas, cuidado si te tocan, no aquí, no acá, pero puede ser una mujer que luego se casa, tiene un matrimonio y es anorgásmica. ¿Por qué? Porque no disfruta de su cuerpo, porque siempre le dijeron que era malo. ¿Tú sabes qué? Entonces, son puntos en los que, hay una línea. Definitivamente. Y el varón obviamente llega sin besos, sin caricias, sin sensualidad, porque piensa que el coito es de otra manera. Así es. Entonces está súper mal. Y con respecto a la parte de los escotes, de mostrar el cuerpo, sí, es lamentable. Hasta se ha cambiado el vestuario. Me acuerdo que a mí me ponían unos vestidos que yo parecía un paraguas, pero capaz era lo más lindo para la época, para un vestido tiempo floreado, para tal. Pero también ponerle una niñita, un shortcito cortico, una camisita. Claro. ¿Y a dónde nos está llevando la música? Así es. Porque entonces si el contexto musical a donde las fiesticas infantiles son esas, me pongo muy erótica. Y eso tiene su edad y su momento. Una cosa es lo que haga uno en su intimidad como adultos y otra, por supuesto, para nada con respecto a los niños. Los niños tenemos que dejar. Tú sabes que hace poco estaba viendo
estaba en las redes sociales y estaba viendo un caso de una niña que están entrevistando en un programa muy famoso español, una niña de 9 años. Okay. Y los invitados, hombres adultos, que están entrevistando a una niña que es famosa. Y resulta que una de las preguntas que le hizo el hombre era que si ella conocía a alguien famoso que le gustara. Pero la niña, dentro de su inocencia, ella respondió que sí, que le gustaba era una cantante, como profesional. Claro. Pero el hombre se queda así y le dijo, pero es que esa no fue la pregunta que te hice. Y entonces la niña de 9 años tiene que buscar de abrir y expandir su mente para poder entender a un hombre adulto que está tratando de sexualizarla. Y el hombre tuvo que ser más explícito, tuvo que preguntarle a la niña directamente, ¿tienes novio? Entonces la niñita le dice, se queda así, pero gracias a Dios, una niña que de repente ha hablado de sexualidad con sus padres y está bien orientada, y la niña tuvo que hacer una defensa inmediatamente y digo, ¿cómo me haces esa pregunta si yo soy una niña de 9? Si tuviera 26, yo te acepto que tú me hagas esa pregunta. Le respondió a la niña. Entonces, tenemos una sociedad que, lamentándolo mucho, estamos sexualizando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero también tenemos una sociedad que es ignorante. O sea, porque tú me estás hablando de que el 8%, desde los 8 años, desde los 8 a 9 años, ya las estadísticas te dicen que están consumiendo material pornográfico y los padres estamos ignorando, porque realmente estamos ignorando el poder que le otorgamos a un niño cuando nosotros le entregamos a él un aparato de estos en sus manos. Toma. Claro. No sabemos qué tanta le estamos entregando a ellos. Es que algo tan simple como, y yo lo he dicho, y no es primera vez que lo digo en un podcast. Por ejemplo, a mí me siguen muchísimas personas, ¿verdad? Yo tengo mi contenido, @EiraMorales, @SexoSaludSudor. Cualquiera puede poner @SexoSaludSudor y ve que yo hablo de juguetes sexuales. Entonces, si tú nunca has hablado con tu hijo de juguetes sexuales, pero ya tiene un dispositivo, entonces lo va a ver por mí. Ay, mira, vio Eira. Entonces, muy probablemente yo tengo un contenido de educación. Pero hay otros temas que se pudieran prestar para, técnicas para, no sé, para que te vaya mejor con tu pareja. Y lo ve una chamita. ¿Entiendes? Es verdad. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestra realidad hasta lo que estamos hablando ya aquí? Así es. Sí. Esto que estamos grabando ya aquí puede llegar de saltar, de que estaba viendo Peppa Pig y llegué aquí. No lo sé, porque YouTube se maneja así con unos brincos. Y es así. Entonces, yo quiero hacer el análisis, porque a veces nos ponemos tan pragmáticos. Y no, es la realidad tan tangible. Desde el momento en que yo le doy a mi hijo o hija un teléfono, ya obviamente están las posibilidades. Que puedo poner control parental, háganlo. Que tengo que cuidarle y pedirle mi teléfono, no, que es privacidad, pídale el teléfono, pídaselo. Yo soy súper pro a que debemos cuidar a nuestros hijos, pero hablar. Es decir, no te evito el contenido capaz erótico, te puede llegar, pero si yo estoy ahí para explicarte, si yo estoy ahí para indicarte, no esperando solamente las preguntas. Antes se creía que en el momento en el que tú empiezas a hablar es cuando el niño te empieza a preguntar, mami, ¿de dónde vienen los bebés? O mami, ¿de dónde? Vamos a empezar. Claves es, habla nombres por el nombre. Mi nariz es mi nariz, mi boca es mi boca, mi cachete es mi cachete, mi oreja es mi oreja. No tengo otro nombre, ¿verdad? La vulva es vulva, el pene es pene. Así es. O sea, vamos a ponerle los nombres, porque hasta cuando evitamos abusos, cuando evitamos situaciones, los nombres tienen su nombre. Tú sabes que yo de niños, de mis hijos, se van a identificar mucho con esto, porque cuando desde pequeño yo le enseñaba a mis hijos el nombre de su órgano reproductivo, cómo era, porque le empezamos a nombrar las partes reproductivas a los niños y lo hacemos mal, porque el chillito, por favor, se llama pene, se llama vagina, y entonces, y hablábamos también y teníamos conversaciones que creo que ahora, por esa rapidez y esa falta de tiempo muchas veces de los padres para dedicarle a los hijos, y no es falta de tiempo porque no la tengan, sino porque la pierden en otras cosas y en distracciones, que no estamos dándole una buena educación sexual a nuestros hijos, y ellos la están obteniendo, como tú dices, de cualquier lugar, de donde llegue, y no es que ellos están exentos de no tenerla. Mira, yo me acuerdo hace muchos años, estaba mi hijo, mi chamo estaba pequeño, mi hijo varón, y yo tenía un disco duro que le presté para que él se lo prestara a un amigo, porque le iba a traspasar unos juegos de video. Y él le prestó al amigo el disco duro, el amiguito lo tuvo durante varios días. Y ese amiguito después se lo devolvió, pero menos mal que el disco duro cayó en mis manos. Porque mira mi disco duro, y cuando cae en mis manos yo reviso el disco duro para ver qué había adentro.
el chamo lo había usado para traspasar entre sus amigos videos pornográficos, pero de contenido que no te imaginas. Entonces yo hablé conmigo, hijo, ¿tú sabes lo que está en este disco duro? No, papá, yo ni siquiera he revisado eso, y desgraciada a Dios que no lo revisaste. Bueno. Entonces, pero el contenido que tenía, que tuve que hablar con sus padres y hacérselo saber a sus padres. Pero mira el detalle, mira este detallazo en esta conversación. Este muchacho era hijo de una familia cristiana, donde, y quiero entrar en un tema, que es que dentro del cristianismo, dentro de los creyentes, hay mucho tabú dentro de las familias para hablar de temas sexuales. Dentro de las iglesias no se habla acerca de estos temas, y aún, siglo XXI, todavía tenemos demasiados tabúes. ¿Qué piensas tú acerca de estos tabúes dentro de las iglesias, ella? Claro, bueno, fíjate, aquí uno, como dicen, Nos uno metimos uno en se la mete candela. En un chaleco de 11 varas. Julián se lanzó con todo de una. Mira, sí, es un tema intenso, porque de hecho yo ahora que yo decido entrar en todo este mundo de la sexología, que es nuevo, porque fue a partir del 2019, 2020 que yo inicio todos mis estudios en sexología, y como cristiana es un desafío, porque claro, uno tiene el Espíritu Santo y uno conoce, y yo digo, bueno, Dios, ¿cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo utilice todos estos conocimientos? Porque si bien está obviamente la ciencia, si bien tenemos criterios, también tenemos la Biblia, que es nuestro manual de vida. Entonces, ¿cómo llego a ese equilibrio? Porque yo considero que es una realidad. Si yo solo condeno y digo no lo hagas, no lo veas, sabemos que la realidad es que igual lo voy a ver, igual voy a tener acceso. Todo bien, seguimos. todo tiene un tema que ahí caigo. Entonces, ¿qué hacemos como familia? En donde un niño adolescente va a tener, evidentemente, hormonalmente, una función sexual activa. Entonces, ¿cómo te educo y cómo te genero criterios de control en el que yo te diga, te va a provocar tocarte, hasta qué punto el autoerotismo se puede volver parte de ti, pero eso no te controla, no creemos en vicios y en ciclos y en bucles, porque hay algo que se llama fijación de método al autoejercicio de la función sexual? Entonces, si yo no hablo de todas esas cosas que te pueden generar ver tantos recursos eróticos, porque estos recursos existen, sí, son fantasías, existen. Esa es la realidad, como tú quieras llevar tu intimidad luego adulto casado. Entonces, todo el contenido que nosotros utilicemos y va a llegar a nuestra mente, luego lo vas a utilizar para comparación. Y eso es clave. Entonces, a medida de que tú le metas a tu mente más recursos, más contenido, te haces adicto a la dopamina, a la serotonina. Luego, en la vida real, abro comillas, porque en nuestra día a día hay problemas, hay circunstancias, hay dificultades. La intimidad en pareja no es fácil. La intimidad son muchos acuerdos, es lo que a mí me gusta más lo que a ti te gusta, pero si nunca hablé de lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta es normal, ¿quién me dice que es normal? Entonces, no, llegamos a la intimidad con muchas dudas y muchas preguntas, llegamos con miedo, esto se puede disfrutar. Y yo hago aquí una pregunta y la lanzo al aire también como cristianos. Si Dios a la mujer le hizo el clítoris, si el clítoris solo es para recibir placer, ¿es porque quería funciones sexuales reproductivas o también quería funciones sexuales por placer? Ese es increíble, porque me encanta que hayas hecho esa pregunta. 10.000 terminaciones nerviosas. Tiene el glande tiene 4.000 y 5.000. Es decir, nosotras tenemos el doble. Y que definitivamente, tú sabes que cuando Dios crea al hombre y la mujer, la crea con un propósito específico. Y es procrear. El primero es procrear. Pero también Dios pensó en el placer. Claro. Por supuesto. Y por eso crea a la mujer y crea en sus órganos estos puntos que son sumamente importantes. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que darnos rienda suelta al placer, que es una de las cosas que creo que tenemos que tener mucho control y enseñarle a nuestros chamos. A nuestros chamos tenemos que enseñarles que el exceso, siempre el exceso de lo que tú agarres, si quieres comer una torta de chocolate, es buena, es rico, es sabroso y es delicioso, pero en exceso te va a causar daño. Y creo que eso es uno de los puntos de educación que tenemos que darle. En cuanto a la parte de la sexualidad, enseñarle todo lo referente a la sexualidad para que él lo sepa desde diversos puntos. Por lo menos la Biblia habla abiertamente de sexualidad. Tenemos un libro que se dedica a hablar, a Cantar de los Cantares, que se dedica a hablar y a describir el placer, el erotismo que tenía, ¿sí? Un hombre por una mujer y la mujer por un hombre. Totalmente. Y no podemos agarrar lo que Dios creó
porque Dios creó el sexo. Nosotros no lo podemos hacer un tabú. Dios lo creó, Dios pensó. O sea, Dios pensó. Y Él creó Dios todas dice, las cosas para mí. no, y lo hermoso de todo esto es que Dios pensó en crear al hombre y a la mujer. Y al hombre Dios pensó en colocarle un pene. Y a la mujer Dios pensó en colocarle un orificio o una vagina como órgano reproductor. Correcto. Pero también para que este vínculo sexual, cuando se llevase a cabo, esto desatar en ellos la dopamina, la serotonina, porque ¿qué es la dopamina? Bueno, es cuando yo tengo placer, esto me desata dopamina. Claro. Y la serotonina Me da es cuando, satisfacción. claro, me da satisfacción. Y la serotonina se desata se desata en el cuerpo humano, pero cuando yo no solamente tengo placer, sino que vinculo el amor. Claro. Y entonces allí es donde la serotonina y la dopamina hacen su papel en el cuerpo humano. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, y aquí te voy a dar una pregunta yo a ti ahora, ¿qué pasa cuando yo llevo una relación, un joven, una persona, un hombre, una mujer, lleva una relación sexual con una persona solamente por placer, sin vincular el amor? O sea, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con su organismo, con su cuerpo? Bueno, claro. Aquí, como digo, son temas para abordar multifacéticos, porque claro, evidentemente existen tipos de relaciones en donde sí, netamente la parte de función sexual puede ser operativa hasta cierto momento, pero necesitamos mucha responsabilidad afectiva. Porque si bien como cristianos sabemos que el matrimonio fue concebido para que esta función sexual fuera operativa, satisfactoria y tener ese verdadero placer, cuando lo hacemos de forma externa, sabemos que primero vas a tener más puntos para comparar a medida que vayas conociendo una pareja, otra pareja, que a la larga te puede traer también problemas en esa relación de pareja en la que tú decidas quedarte estable y quedarte sólido. Pero si bien es cierto, también nos unimos a esta búsqueda de satisfacción en donde requiero variar por naturaleza. ¿Qué pasa? Somos seres variables por naturaleza. Por eso un día tú quieres comer arepa, otro día quieres desayunar cuchito, otro día capaz quieres hacer ayuno intermitente, otro día desayunas avena y otro día, no sé, otra cosa. Lo mismo pasa en la función sexual. A la medida que uno se permita variar, bueno, vas disfrutando con tu pareja. Pero ¿qué pasa? Uno discrimina, uno decide, bueno, hasta aquí quiero llegar, esto no me gusta, esto sí me gusta. Porque en la función sexual todo debería ser consensuado. Entonces, claro, es muy importante saber hacia qué nicho obviamente estamos hablando, porque no es lo mismo que yo habla de matrimonios, hablarle a jóvenes. El tema de la salud sexual se aborda de diferentes maneras. Siempre, obviamente, de chamos, sí, te tienes que cuidar. Si tú estás teniendo función sexual de manera casual, el uso del preservativo, si es una chica, el tema también de algunos otros métodos adicionales para evitar y planificar el embarazo. Entonces, debemos cuidarnos, sí, evitar infecciones de transmisión. Si la vacuna del VPH a los chamos ya de 12 años deberíamos estarlos vacunando, y eso se hace con el pediatra, control de vacuna. Muchas personas dicen, pero es que si le pongo la vacuna del VPH lo estoy llevando a que lo hagan. No, cuando tú das conocimiento y das valor, necesariamente no tienes por qué hacerlo. O sea, yo te hablo de cómo debería ser tu función sexual, cómo deberías tú respetarte o cómo deberías tú cuidarte en líneas generales. Entonces eso es clave para nutrirme, tomar mis propias decisiones. Sabemos que los adolescentes por per se van a querer explorar, van a querer sentir, pero si tiene papá y mamá con quien conversar en casa de forma segura, por eso digo, mira, yo tenía que salir muy probablemente a hablar con mi noviecito en la sala de mi casa. O sea, yo tenía 16 años y yo todavía tenía que salir a hablar, ay, hola, tal, no sé qué, el que me gustaba. Pero ahora mis hermanos tienen teléfono, están en sus cuartos, o sea, a través de un chat, ¿qué no información reciben? Yo me acuerdo que mi hermano en pandemia me dijo, no, es que mandan los packs de las muchachas y uno les quita la cabeza. Y yo, ya los packs, la cabeza, y claro, empecé a entender todo. Entre los mismos chamos en el colegio se mandan cosas, fotos. Entonces, es una realidad que muchos padres, ¿qué? ¿Ir en serio? Sí, sí pasa. No, y que, Eira, has dicho algo muy interesante, porque, por ejemplo, yo que no estoy casado, pero sí viví mucho, vamos a decir, ¿no? El tema de los y todo eso sale con el OnlyFans, es más común ahorita. El que sí. Ok, pero, conoces el término. Sí, claro. En mi época era muy el pasarte los videos, porque estaba el modo del BlackBerry, pasaban los videos, y así tú no quisieras recibir el video, pues los amigos te lo mandaban para ver tu reacción y esperaban a ver tu cara, y cuando te encontrabas con ese video uno decía, ¿qué pasa? Al crecer en ambientes cristianos, es verdad, entendemos mucho el valor del matrimonio, del guardarse, pero el proceso, yo también vi
compañeros que era muy difícil entender eso. Entonces eso que dices de prepararlos y hablar, bueno, yo sé que eso le puede aperturar a que haga algo. El ponerle, por ejemplo, esa vacuna. Pero ¿qué te asegura a ti eso si yo conozco personas que tienen la creencia y caen en ese tipo de relaciones porque es un apetito? Sí. Que no, si no sabes, yo lo veo así, el tema de la sexualidad también funciona como un apetito, que hay personas que no lo saben controlar porque han sido expuestos por distintas razones más que otros. Claro. Por ejemplo, no es el mismo un apetito de una persona, por ejemplo, a mí criaron en un ambiente capaz similar al tuyo, unos papás que estuvieron preocupados, que no me hablaron muy claro como hubiese querido, pero también me relacionaron de la manera más sana posible. Inclusive con chicas de una forma respetuosa, de una forma que no llegaba a la sexualización. Entonces me permitió que en cierto sentido no fuera un apetito desbordado y que causara en mí un problema de sexualidad profundo, que yo dijera, bueno, tengo un problema grave de sexualidad porque hay problemas graves. Por ejemplo, cuando ya ves a la mujer no como un ser humano normal, sino como un ser simplemente sexual y aplica para ambos géneros. A la pregunta va en lo siguiente, o sea, ¿hasta qué consejo uno puede hallar? Porque dentro de la iglesia, sí, ese tabú a veces pensar que hablar de esta manera es negativo. Pero uno no puede controlar el apetito de cada persona. Y es mejor ser sincero y contar lo que te aflige y hablarlo directamente que decir, yo soy santo, yo no caigo en eso. Y estás sufriendo con eso, pero por miedo a que me van a juzgar, porque me van a ver raro, porque yo no sé controlar ese apetito y no me guardo, porque pasa mucho en las iglesias. Yo creo que hay muchos embarazos no deseados y cuestiones y tal, y generas como un miedo. Entonces, ¿cómo tú pudieses darle un consejo a esos adolescentes? Porque obviamente es un tema tabú, pero es algo que los aflige e inclusive los preocupa. Claro, claro. Bueno, es que tendríamos que irnos a la raíz y, ay, Dios mío, yo me estoy metiendo aquí en temas porque obviamente yo soy sexóloga, entonces claro, a nivel de que otros colegas también me vean, a veces uno le cuesta dar consejos generalizados porque por eso es que creemos que cada paciente o cada persona que va a consulta o una asesoría en sexología es único. Y cada familia, cada creencia familiar, porque por lo menos ahorita estamos hablando de cristianos, pero existen también otras que son bastante también intensas en cuanto a creencia. Pero mira, yo digo que la básica, y tenemos que arrancar, es que no podemos condenar a primera el autoerotismo. Cuando hablo del autoejercicio de la función sexual, ¿saben a qué me refiero, cierto? Sí. Entonces, ¿por qué no lo puedo condenar a primero? Porque si yo le debo explicar que tú te vas a controlar y que existen muchas formas de drenar la energía sexual, por supuesto, podemos hacer ejercicio, podemos comer sano, podemos, y abro comillas, de drenar, porque va a ser una necesidad básica hormonal que va a tener tu cuerpo. Entonces, a nivel de salud sexual, yo le invito a los padres a que no es que te condeno a la primera, mosca, cuidado te tocas, epa, es pecado, epa, tal, no, ya va. Ok, estás sintiendo esto, cómo viene tu desarrollo, cómo estás. Entonces explicar que existen tiempos, que existe algo que se llama la frecuencia sexual baja, media, alta. Hijo, ¿cómo está tu líbido? Y capaz se van a quedar así. Sí, papito, ¿qué tanto estás pensando en eso? ¿Cómo estás hormonalmente? ¿Qué tanto bromeas con tus amigos con respecto a eso? Pero papá, ¿qué es eso? No, vamos a hablar en serio, vamos a buscar esa conversación. Porque cuando yo más o menos detecto, esto es algo que existe como la personalidad, así como hay personas extrovertidas, hay personas introvertidas. En ese momento, los adolescentes tienen unos picos que recurren a una frecuencia muy alta, entonces vienen todos los días. En un mismo día quieren tocarse 2 y 3 veces. Ahí es cuando caemos en, epa, eso te está controlando. Tú tienes que controlar tu cuerpo, que usted desayuna solo una vez, luego almuerza, luego cena. Exceso. Entonces hay unas líneas en donde, epa, no te condeno a primera, pero vamos a aguantar. Usted tiene que tener fuerza de voluntad. Eso no te domina el cuerpo. Entonces, claro, hay límites. Y también pasa lo mismo con las niñas. Epa, ¿dónde está tu nivel de deseo? Porque a veces es la niña que dicen que es que las niñas están más alborotadas que los niños. Entonces la niña es la que busca al niñito. Y escríbeme, y llámame, y te toco. Y entonces empiezo a jugar. Esto es complicado de hablar, por eso es que es muy importante cada familia, con mucho respeto, con sus creencias, si cree que no tiene los medios para abordar estos temas, búsquense un especialista. Hay buenos asesores en sexología, hay muy buenos médicos sexólogos. Evidentemente, como cristianos vamos a acercarnos más a las personas que cumplan con esas creencias tuyas, pero necesitamos educar desde la verdad, que es una realidad, porque a donde voy yo más que... En realidad yo me especializo más en mujeres y matrimonios.
Evidentemente, si yo solo condeno a la niña y al adolescente, llegan mujeres que no se dejan tocar, que no disfrutan la intimidad, que solo ven la función sexual como parte reproductiva. Entonces son parejas que luego me alegan, es que ella no me busca, es que pasó un mes sin nada de nada. Entonces, ¿por qué? Cuando tú vas más atrás y haces terapia, es porque fueron demasiado... Hay una consecuencia. Hay una consecuencia porque de tanto que te dije, no te toques, no te agarres, eso es malo, epa, me voy con eso, porque es lo que tiene mi cerebro. Sí. Wow. Entonces luego la persona que amo, que es la que tengo que disfrutar, no me suelto, pero es que las mujeres, nuestro cerebro se tiene que conectar mucho más con la función sexual. Me refiero más a la mujer, pero en los caballeros también, y hago énfasis. Una de las consecuencias más importantes con respecto al exceso de uso de recursos eróticos o al exceso del autoejercicio de la función sexual es fijación de método. Eso quiere decir que te acostumbras a la palma de tu mano, a tu movimiento, al circular, ascendente, descendente, luego baja vulva o vagina, no tienes el mismo rendimiento. Eyaculación precoz o eyaculación tardía. Y tú sabes que esto hay que hablarlo. Y hablamos de las consecuencias. Normalmente estas son consecuencias de algo que te sucedió o una mala educación o que tuviste acceso a contenido sexual explícito a una edad muy temprana. Y esto causó en ti algún trauma, alguna situación que ahora está causando inhibiciones en tu actividad sexual en el presente, por lo menos. Hay un caso de una pareja que se iba a casar y la chica estaba un poco renuente en el matrimonio, no porque no amara a su pareja, sino porque ella estaba batallando después en la luna de miel que iba a suceder. Y mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de hablar con esta chica, eso fue hace muchos años, y resulta que esta chica había consumido indirectamente, como su papá le fue a mostrar una película de estas de niña que decía Barbie y tenía la carátula de Barbie y todo, le dejó el CD, se la dejó a la niña monta el CD, la deja sola, cuando viene a ver era una película pornográfica. Ella consumió toda la película pornográfica. Eso causó en ella automáticamente una estructura, una distorsión con respecto a la sexualidad. Y luego ella creció con eso, ella se desarrolló, llega ahora al matrimonio y cuando va a ir al matrimonio se consigue con ese monstruo gigantesco en decir, yo tengo miedo de casarme. ¿Por qué? Porque yo no sé si cuando yo vaya al acto sexual va a ser igual a lo que yo consumí cuando era niña. Y la tenía bloqueada. Y ella tuvo que pasar por una serie de procesos para poder ir al matrimonio y tener un matrimonio que funcionara correctamente. O sea, tenemos consecuencias de cuando somos expuestos desde muy pequeños o de adolescentes con muy explícito o descontroladamente. Sí, y bueno, si aquí sumamos también, yo he visto en consulta, o sea, claro, uno tiene que tener confidencialidad también con los pacientes, pero bueno, quiero dar un ejemplo, y es que de repente también hablando en terapia, estoy viendo cómo explico, pero claro, hacerlo frente a los hijos, eso también pasa. Entonces luego tienes en esos cuartos en donde, capaz eso vives. Mucho. Y eso pasa. Entonces, claro, luego tienes, o sea, una forma de ver la sexualidad. Entonces, claro, capaz te criaste con mamá y papá. Entonces, para ti era lo que hacían papá y mamá de noche en la misma cama o en el colchoncito al lado de tu cama. Y escuchaste gemidos, escuchaste situaciones, cambios de posiciones. Y a medida que vas creciendo vas entendiendo el proceso. Y eso lo he visto en terapia, que a mujeres adultas, cuando tú empiezas a hacer terapia y vas hacia atrás y bueno, y uno hace preguntas específicas cuando uno está viendo, cuando hay problemas específicos de disfunciones. Y casi siempre todo es en la niñez. No, y que lo puedes evitar con eso que dice Julián, atando un poquito cabos, porque se puede evitar cuando se habla claro a los niños. Porque si para los niños es un tabú que tu papá y tu mamá tienen relaciones sexuales y lo descubren por sus propios medios, es una falta grave. No del niño, sino de los padres de no crear esos límites y de hablar eso muy claro a una edad donde él pueda llevar ese impacto. Porque yo comparto mucho la educación que me dieron mis papás. Hasta cierto punto, algunas cosas hoy en día puedo criticarlas, pero otros días le agradezco. Mi papá era muy claro de cuál es su cuarto y cuál es mi cuarto.
Y yo la única manera de poder entrar a su cuarto era tocando la puerta y pidiéndole permiso. Yo no lo entendía, para mí era como que bueno, pero yo me acostumbré a estar en mi cuarto y de hecho yo hoy en día, a mí no me gusta, por ejemplo, ver ese cambio de cuarto de los niños y que se meten y tal, más que todo cuando son hombres. Claro. Precisamente por todo lo que socialmente vimos, pero entiendo que ahí hay algo que marca mucho la intimidad. La intimidad. Y de cómo cuidarla hasta cierta edad. Ahora, yo tengo una pregunta que quería hacerte, que la dijo Julián, pero dije, bueno, es muy importante hacerlo. Hoy en día hay una estadística que se habla mucho y que es tendencia acerca de que, a pesar de que hoy se habla más de la sexualidad y de que estás más hipersexualizado y todo esto, a medida que pasa el tiempo, hay menos personas concibiendo o teniendo sexo en pareja. O sea, se ha reducido la cantidad de personas teniendo sexo en pareja y obteniendo autogratificación por otros medios, que hace que baje la libido y también está causando problemas no solamente del ámbito de que las familias puedan reproducirse y podamos seguir como esa línea biológica natural, sino que también está teniendo problemas en la forma en que entendemos a los dos géneros. Ahora, yo también tengo entendido que la forma a veces de relacionarnos puede llegar a un tema meramente biológico. Entonces, quiero mezclar las dos preguntas de la siguiente forma. No quiero tener más sexo con mi sexo opuesto porque encuentro gratificación de una manera individual. Pero al mismo tiempo ahora me estoy cerrando a conocer, por ejemplo, más chicas o chicos para poder conocerlo debidamente porque se están encontrando gratificación. ¿Cómo ustedes como sexólogos analizan este fenómeno hoy en día que yo lo veo y me parece muy raro verlo de eso, pero está pasando? Bueno, sí, si mezclamos la inteligencia artificial y las personas que ya están teniendo intimidad con robots o con un chat y tú le dices buenos días, mi amor, y la computadora te responde. Ok, bueno, mira, estamos entrando, sí, en diferentes puntos bien interesantes porque vuelvo al punto. Cuando uno estudia sexología, hay algo que se llama la lámina maestra, ¿verdad? Entonces tenemos la función sexual, entonces tenemos obviamente el deseo, tenemos la respuesta, tenemos nuestras fases, cuando hablaba de frecuencia hace un ratico. Entonces, cuando tú hablabas de buscar gratificación, sí, existen muchos recursos para yo mantener mi autoerotismo, pero ahora quiero vínculo emocional con alguien real, quiero tener una relación. Yo más bien me iría a que estamos también entrando en una tendencia poco tolerante. Entonces, ¿para qué voy a estar con alguien si tengo las red flags? Las fulanas red flags que se pusieron de moda, que ahora todo el mundo tiene red flags. Entonces, nunca te permites en verdad tener una relación de pareja, no te permites encontrar aciertos y desaciertos. Porque, si yo solamente vuelvo al tema del autoerotismo, si yo solamente me gratifico a mí en mi personalidad, en mi individualidad, nos estamos también volviendo mucho más egocéntricos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? O sea, si es circunstancial, porque muy probablemente, no sé, o sea, estoy ahorita trabajando en un proyecto, estoy meramente trabajando en un área de mi vida en la que relacionalmente no quiero tener intimidad con otra persona, porque tengo responsabilidad afectiva, por lo tanto no me quiero comprometer con nadie, ok. O sea, eso puede ser una decisión momentánea. Ahora, de que tengamos una general tendencia a que los chamos están evitando casarse, están evitando comprometerse, yo siento que es por eso, es porque no estamos teniendo en verdad compromiso, lealtad, entender que hay dificultades, que así como cuando yo quiero trabajar por un proyecto, tengo metas, tengo objetivos, si yo quiero hacer un posgrado, yo trabajo en eso para educarme mejor, lo mismo pasa en las relaciones de pareja, yo me esfuerzo para sentirme mejor con mi pareja. Pero si le doy un distanciamiento es eso, porque me centro más en el yo. Entonces volvemos al punto, si ya sé generar mi propio autoejercicio de la función sexual, si ya sé que hago ejercicio y me siento bien, si ya sé cómo y me siento bien, entonces ¿cómo estoy realmente en mi parte espiritual? Porque Dios nos llama a estar unidos, o sea, por algo es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces ¿por qué queremos buscar esa soledad? ¿Será real? Sí, yo creo que una de las cosas que nos hace daño con respecto a ese tema ahorita, y no solamente a los jóvenes, yo creo que a todo el mundo, a los adultos, mujeres, es el individualismo. Las redes sociales apuntan a que tú lleves una vida individualista, donde pienses por ti, seas una persona egocentrista y
te enfoques en ti, en lo que te causa placer a ti. Sí. Y por eso yo creo que eso ha logrado y ha provocado que los índices de reproducción de relaciones sexuales en estos tiempos sean muchísimo más bajos, que disminuyan en comparación a los tiempos anteriores. Nuestro índice de natalidad, por supuesto, a nivel mundial ha disminuido en comparación a décadas anteriores. Y es porque las personas, como tú dices, ese individualismo, tú no te ves viviendo en pareja, ya tú no te ves desarrollando una sexualidad sana con una pareja, sino lo que ves de alguna otra forma es con una gratificación inmediata, instantánea, donde tú mismo te causas esa gratificación y dices, bueno, de alguna otra forma no tengo que responderle a nadie. No tengo, claro. Y entonces pero ahí es atentamos. Poca tolerancia también. Sí, y ahí estamos atentando automáticamente contra el diseño de Dios con respecto a la creación. El hombre y la mujer fueron creadas con un fin. O sea, el hombre, de por sí hay un versículo que dice que el hombre se debe a la mujer y la mujer se debe al hombre. Ambos, uno el otro. El cuerpo del hombre no le pertenece a él, ni el de ella a ella, sino se pertenece mutuamente. Y entonces ese individualismo no te permite ver la sexualidad de la forma correcta. Yo creo que también es el miedo, Eira, porque, por ejemplo, a veces uno tiene miedo en cuando llegue ese momento, porque básicamente la palabra misma lo dice, es intimidad. Y pocas personas dejan, hay un ejemplo muy bonito que es de la vida pública, la vida privada y lo último es la intimidad. Porque la vida pública pues es la que tenemos nosotros acá, podemos hablar. Mi vida privada capaz comparto con mi familia, y que puede ser la sala, la cocina, pero la vida íntima es cuando yo voy al baño. Claro. Y nadie me ve. Y la sexualidad entra en ese criterio de la intimidad. Y compartir intimidad con alguien es súper delicado. Claro. Y aquí va mi última pregunta, pero no te quería bombardear. Claro. Yo siento que no todo el mundo tú puedes compartir tu intimidad. Para mí es algo, y es personal, exclusivo. Es algo que tú tienes que cuidar. Porque si tú tienes una vida íntima, vamos a decir, ese espacio que tú tienes ordenadito, cuidadito, limpiecito y que estás preparando para ofrecérselo a una persona que valga la pena y que lo vaya a cuidar tanto como lo cuidas tú, y dejas entrar a cualquier loco o loca o persona que no tenga tu mismo cuidado, te va a dañar el cuarto. Y hay cosas que tú vas a creer que no vas a poder ordenar en un día. Claro. Vas a tener que ordenarlo inclusive en años otra vez para poder recuperar esa confianza, esa seguridad, esa autoestima. Entonces, yo quiero que tú nos comentes qué tan importante desde la sexualidad es ese valor que uno se da, porque es algo que tú hablas en tus redes. O sea, porque es encontrar placer no simplemente en un acto, sino algo que también te haga valer a ti, tanto hombre como mujer, porque eso se maneja mucho en la iglesia, el cuidarse y todo eso, pero a veces le ponemos mucha religiosidad. Vamos a quitarle un poquito la capa, pero sí hay un por qué hacerlo así. Sí, y hay unas ventajas de por qué hacerlo así. Entonces yo quisiera que tú nos comentes desde tu punto de vista y desde tu experiencia, cuáles son esas ventajas de cuidar esa intimidad y hacerlo, y guardarla para la persona que realmente merece el compromiso, inclusive el matrimonio, todo lo que llamemos de esa manera, pero que merezca esa intimidad. Bueno, fíjate, si lo vemos desde ese punto de vista, por supuesto que mantenerme y cuidarme, de hecho hay otras ramas, otras tendencias que hablan hasta de esa energía sexual en la que yo me conecto conmigo y es íntima, ¿verdad? Y de hecho pudiéramos también relacionarlos a cómo nos sentimos en estos momentos con Dios, porque al final en esa intimidad también es la oración, en esos momentos de intimidad es cuando hasta uno da un diezmo, ¿te acuerdas en un versículo que decía que tu mano derecha no se entere que tu mano izquierda? Y muchas veces pasa que vemos la intimidad desde solo la manera, esto no lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa cuando tú te conectas con ese valor en el que yo debo cuidarme? Yo debo tener integridad. Pero saber que hormonalmente estoy teniendo estas chispas y este descubrimiento, pero yo decido por amor a mí cuidarme, valorarme. Pero viene también de ese autoconcepto, desde ese amor propio en el que yo me pueda ver en un espejo, siendo adolescente, me quiero, me amo, en una edad en donde muchas veces tenemos tantos complejos. Entonces fíjate qué tan importante es que yo me valore y me cuide, de que no cualquiera puede decirme hasta si tú eres fea, si tú eres bonita, si lo haces bien o no lo haces bien, porque hasta eso lo ponemos en riesgo. El punto en el que estar en una intimidad con una persona que probablemente no se lo merecía y me hace dudar de mí, me hace bajar mi autoestima, me hace sentir mal, me hace sentir incómoda desde esa realidad en donde todo tiene que ser consensuado. Entonces, evidentemente, uno
debe reconocer que sí, o sea, somos criaturas de Dios, ¿verdad? Somos creados por Dios. Y en ese momento yo mantengo y cuido lo que considero que es mi integridad. Y entonces cuando yo me valoro, me cuido, me protejo, disfruto de ese valor para evitar, evidentemente, consecuencias que luego me hagan sentir mal, luego me hagan dudar de mí. Pero vuelvo al punto inicial, desde el reconocimiento inicial de que Dios me hizo, y así como soy una función reproductiva, también tengo mi función de placer. Y todo lo que hizo, porque bíblicamente dice, todo lo que hizo Dios es bueno. Y todo es, evidentemente, para ese disfrute también. Ahora, que lo debo controlar, por supuesto, como todos los extremos. Entonces, conectarme conmigo desde el valor, desde el reconocimiento, y entender que vamos a vivir etapas. Por eso es muy importante. Si yo de joven y adulto me reconozco, cuando esté ya en este periodo de adulto joven, voy a disfrutar más de mi intimidad. Y fíjate que tú decías, yo no la quiero compartir con cualquiera, sí. Pero se supone que si ya te estás casando, sí, porque son una sola carne. En ese momento en el que ya me decido, tengo que disfrutarlo plenamente. Entonces aquí es donde vienen, ¿te sientes preparado para disfrutarlo plenamente? Para compartirlo. ¿Te sientes preparado para asumir las consecuencias? ¿Te sientes para poder disfrutar plenamente y explorarse mutuamente? Porque son muchos pensamientos que te pueden venir a la mente de dudas, de pena, de temor, de vergüenza. Y que es lo que menos se habla. Que no se habla. Y fíjate algo, que cuando tú llegas a la intimidad con tu pareja, tú tienes que dejar el egocentrismo a un lado, porque si tú solamente te vas a enfocar en el placer que tú vas a obtener cuando tú vas a acercarte a tu mujer, a tu pareja, y solamente en el placer que tú vas a obtener sin pensar en el placer que ella pueda obtener en la relación, como tiene que ser consensuado, es necesario que ambos estén en mutuo acuerdo en el momento del coito y que ambos puedan obtener placer, porque si no... Esa es una comunicación. Esa es una comunicación que tiene que ir fluyendo. Pero debería ser así. Porque si no, fíjate lo que pasa. Si no, y yo siempre lo toco cuando toco ese tema, yo estaría agarrando como un animal que agarra. Tú has visto los programas de Animal Planet. Sí, cuando el gorila agarra, en esto vi un video donde un gorila agarraba una gorila y la montaba y después la agarró por una pata y la tiró así para el río. Entonces, hacemos casi lo mismo, como animales. Ya va, pero entonces, desvinculamos el amor, porque es ahí donde yo quiero llegar, es un punto, desvinculamos el amor y sacamos el amor, ahorita es placer. Pero qué bonito es cuando yo digo amor. Placer, amor y mutuo, y con ese consenso mutuo y nos unimos. Mira, y tú dices, yo creo que explosión. ustedes se acuerdan de la película La Laguna Azul, que es típica película, que se muestra esa bella, inocencia, la inocencia de ambos, que quedan la inocencia náufragos. de ambos cuando, se No había van a nacido todavía, reconocer. yo no había nacido Pero todavía. si la viste, llegaste Sí a la llegué a verla. escuchar La Laguna Azul por mis padres. Ok. Bueno, o sea, ellos en verdad se muestran cómo se quedaron náufragos y cómo surge hasta este momento en el que, y fíjense, un hombre tiene una erección, una mujer tiene una tal. atracción. Y Exacto, ellos no se empiezan recibieron a ninguna gustar educación y no sexual. entendían nada y luego están juntos, pero vamos a repetir de nuevo y luego no sé qué, porque él estaba emocionado. Por naturaleza. Por naturaleza. Porque ellos no recibieron ninguna educación sexual ni fueron expuestos a nada. En ese momento. Entonces, claro, y luego ve que le empieza a crecer la barriga y porque ahora tú estás Así con es. esa barriga y claro, y luego es que estaba embarazada. Pero a lo que voy es eso, o sea, hay una intimidad innata que sí, o sea, esas parejas que llegan sin ninguna práctica anterior, obviamente eso puede salir innato, como tú lo dices, por el amor que se tienen y esas mismas hormonas, y Dios nos hizo perfectos, Él nos diseñó que evidentemente algo se va a levantar, existen otras partes y se van a unir. Pero qué bonito es cuando podemos hablarlo desde la forma en el que, mira, sí hay una intimidad y por algo la consejería prematrimonial es clave. Y en la consejería prematrimonial debemos hablar de comunicación sexual, debemos hablar de sexualidad y debemos hablar de placer. Así es. Tú sabes que... y eso es muy importante. Hace falta. Yo nunca he visto eso. O sea, Vamos a hacerlo. Eso sería buenísimo. Sí. Estuve en un taller de matrimonio hace poco, donde invitaron a una persona que venía a dar consejos de matrimonio y de la parte sexual. Y aquí tú ves la falta de consejería sexual y matrimonial antes del matrimonio. Porque matrimonios y personas que tú dices, wow, ¿cómo pueden salir estas preguntas de estas personas? Sí, en una iglesia. Y entonces las preguntas que hacían eran preguntas candelas, claro. O sea, pero que no lo harían jamás si no se les da el anonimato.
Claro. El anonimato. Y yo creo que deberían haber más plataformas y más conversaciones como esta, donde las personas puedan ser más libres en poder expresar y hacer preguntas, sin el miedo de ser acusados. Porque ¿qué pasa? Claro. Lamentándolo mucho, nosotros que venimos de un mundo cristiano, tú vas a una iglesia, tú vas a una iglesia, yo voy a una iglesia, y dentro del mundo cristiano, lamentándolo mucho, esto ha sido un tema de mucho tabú, donde si tú hablas de este tema con libertad, automáticamente te van a etiquetar. Te van a etiquetar como una persona ligera, como una persona, es un tema pecaminoso. Es un tema pecaminoso. Y no lo estás hablando Pero es un tema donde estamos perdiendo territorio. Porque como decía Eira, o sea, el desconocimiento lo que lleva es más problemas, más reglas y no... O sea, no llegamos a nada. Y fíjate, dejamos que la violencia quede a puertas abiertas. ¿Qué tanto conflicto hubo ahorita con la película Deadpool y Wolverine? Eso no es una película para niños. Tiene bastante contenido sexual. Sí. O sea, por favor. Y es una película que cuántos chamos no la vieron. Y cuántos niños. He visto cumpleaños de niñitos de 8, 9 años, 10 años de corazón de Deadpool. Y yo, ya va. Entonces los papás no hablan, nadie habla, se ríen, hay violencia, hay sangre y hay contenido muy erótico. Entonces normalizamos. Entonces vuelvo al punto. Wow. Si esto que estamos hoy grabando puede estar al acceso de tu niño que tiene teléfono, es momento de que hablemos. Sin hipersexualidad. No es que tú le digas, tienes novio, tienes esto, ¿cuándo me vas a traer a alguien a la casa? No, ya va, mosca, porque hay papás que son súper abiertos con los chamos. Entonces por darte confianza es traerme a las niñas. No, ya va, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te han dicho en el colegio? ¿Cómo te sientes? O sea, necesitamos conectar. No, ni te llevo a eso, pero sí necesitamos ir haciendo preguntas. Sí, así es. Yo me voy con una reflexión también que quería compartir, además de esa hacia los adolescentes, tal vez de mi generación, que vamos a decir que ya somos adultos jóvenes, se puede decir, ya llegando a la adultez y tomando otro rumbo, que según lo que dices y lo que he podido yo en mi vida experimentar, que cada etapa es bonito cuando aprendes a disfrutarla de la manera correcta, cuando no te la saltas, porque si no pierde como la motivación. Yo siento que a veces la gente quiere saltarse las etapas y apresurarse y terminan con más problemas que disfrute. Y realmente las cosas que se disfrutan es cuando las disfrutas en el tiempo, con las personas que tú valoras, con aquellas personas que tú dices, bueno, esta etapa yo sé que voy a disfrutar esto. Y que cuando llegue esta etapa que no me quiero adelantar, voy a disfrutarlo bien. Y así tú te vas poniendo como tus metas. Y aunque suene muy metódico, yo he encontrado que te genera ese nivel de curiosidad buena de querer pasar siempre a la otra etapa para poder disfrutar algo diferente. Mira, y tenemos función sexual hasta que morimos. Así exacto. Que, tiempo de sobra. Así es. Yo cierro con de todo lo que hemos conversado. Somos seres sexuales. Dios nos creó así. Y qué bonito poder hablar con libertad acerca de este tema y que las personas que nos escuchan, mujeres, hombres que de repente están batallando con problemas de autoestima, con problemas de distorsión sexual, ellos ahora mismo puedan entender de que tienen que buscar ayuda, que tienen que buscar a profesionales que puedan guiarles, porque de repente vas a necesitar a un sexólogo, a un orientador sexual, o un psicólogo que pueda orientarte correctamente para que tu relación agarre el camino que tiene que agarrar sano para la sanidad de tu relación y de tu propia vida. Y nosotros como en lo personal, yo, Julián Izarra, es un ejercicio que hago constantemente y es revisarme en lo que he consumido, en cuánto me ha afectado y cómo puedo canalizarlo correctamente y conversarlo con mi pareja. Yo creo que uno de los hilos de comunicación que debe existir es la comunicación en pareja, verdadera y espontánea, sin tabúes. Si no tienes la capacidad de tener ese hilo de comunicación, tienes que comenzar a practicarlo. Claro. Si estás recién casado o piensas casarte, tienes que saber que parte de clave en tu relación va a ser tener un buen hilo de comunicación, escúchalo, un buen hilo de comunicación con tu pareja. Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Es así. Últimas palabras, Eira. Mira, no porque te vayas a morir, últimas palabras del programa. Porque de paso, hoy ha sido fantástico. Para que paz descanse. Sí, no, que Eira hoy nos aclaró demasiadas cosas. Y no, de verdad, una de las cosas, y disculpa que te robe el espacio. Sí, no, pero que nuestro podcast también se basa en renovar la mente. Sí. Y en la renovación de la mente y en transformar vidas. Creo que hoy también el tema de la sexualidad nos abres a otros temas o nos haces ver otro punto de vista que a veces uno no ve. Y hoy nos llevamos una reflexión muy bonita de cómo ver la sexualidad y no solamente todo es la hipersexualización, sino cómo nosotros la estamos comunicando en nuestro entorno.
Es así, es así. Bueno, yo súper feliz que me invitaran y de verdad que quiero dejar esa reflexión que siempre evalúes, no solamente vas a terapia en sexología, con una asesoría en sexología, o un médico, sexólogo, psicólogo, cuando tienes un problema. No lo veas como un problema. Desde el momento en el que quieres mejorar tu vida y tu función sexual, desde el momento en el que te casaste y sientes que, esto no es como yo pensaba o cómo debería ser, vamos, ve a terapia, acude, porque puedes solucionar muchísimos problemas. Fíjense, si aquí en un podcast respondemos dudas y preguntas, que hay algo que se llama errores de concepto, cuando uno va capaz en una terapia, en 2, ya solucionaron y mejoran. Entonces no esperar que sea tarde, porque bueno, la intimidad en pareja son muchos detalles. Y mira, sentirnos bien, conectarnos, y gracias por estar aquí. Anota Alejandro ahí en una cita para esta semana, que te lo voy a mandar para allá. Señores, hemos llegado al fin del programa. Julián, muchas gracias por escucharnos. No olviden de visitarnos en www.creaytransforma.com/incómodospodcast. Allí dejen sus temas que vamos a estar desarrollándolos próximamente. Y por favor, síganos para que no se pierdan ningún otro episodio de nosotros. Un abrazo. Los espero bye. en consulta. Ya sabes, eso, así es.